El Señor, vamos a leer ahora sí. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, pueden estarse cómodos. Esta es el tercer sermón acerca de la bienaventuranza de los limpios de corazón. La primera fue, ¿qué es ser limpio de corazón? La segunda enseñanza que vimos hace 8 días es cuáles eran las evidencias de alguien que había sido limpio de corazón. ¿Cómo modela la vida aquel que ha sido transformado y tiene un corazón de carne y ha sido lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios? Así que esta última enseñanza se trata de el destino final de aquellos de corazón puro. ¿Cuál es el destino final? Bien, hermanos, recuerden que hemos recorrido, ya llevamos 5, 6 bienaventuranzas con esta. Y recuerde que el Señor enseña el sermón del monte y lo hace de una manera en la cual nosotros podamos ver cómo luce progresivamente la vida de los que han sido comprados, regenerados, los que han nacido de nuevo. Él comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que puede reconocer su bancarrota espiritual, que como hombre muerto en delitos y pecados no puede hacer absolutamente nada por él. Y luego los que lloran, lloran por esa condición, porque no pueden hacer absolutamente nada por ellos y por la condición de su pecado, porque han pecado contra un Dios santo. Pero también estos que lloran y reciben esa consolación cuando vienen de rodillas y piden perdón al Señor, dice la palabra que son bienaventurados, son mansos. ¿Por qué? Porque han podido reconocer su dependencia del Señor, se humillan delante del Señor. Así que los mansos también reciben la tierra por heredad. Y estos mansos que han llorado y que han visto su pobreza espiritual son bienaventurados porque ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos quieren cada día la justicia de Dios y saben que la justicia propia no alcanza y no sirve para nada, que necesitan una justicia a nivel de Dios y esa justicia solamente la otorga Cristo. Y bien, estos que tienen hambre y sed de justicia comienzan a evidenciar y exteriorizar aquella obra que ha ocurrido en sus corazones. Como ellos han recibido misericordia, se convierten en personas que son misericordiosas con su prójimo, hermanos. Y estos misericordiosos manifiestan esta misericordia porque en ellos ha ocurrido algo. Ha habido un cambio de naturaleza y es que su corazón ha sido regenerado. Ellos han sido limpiados de corazón. Ahora, dice la Escritura, ¿cuál es la recompensa o cuál es el destino para los limpios de corazón? La recompensa o el destino es porque ellos verán ¿a quién? Porque ellos verán a Dios. Así que la idea central de esta enseñanza en esta mañana es que la recompensa suprema del corazón puro es la capacidad espiritual de percibir a Dios en el presente y la promesa gloriosa de contemplarlo cara a cara por toda la eternidad. O sea, es una recompensa que en este presente lo contemplamos, hermanos, por la fe, pero la esperanza gloriosa, la esperanza venidera, la esperanza escatológica es que nosotros le contemplaremos un día cara a cara. Y el propósito es que podamos consolarnos a través de esta esperanza. ¿De cuál esperanza? De esta visión del Señor, motivándonos hacia la purificación personal, hermanos, porque tenemos ante nosotros la inminencia del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el que tiene la esperanza del retorno del Señor cada día se santifica y se purifica más y más. Así que llegamos entonces a la promesa más extraordinaria
de todas las Escrituras. ¿Cuál es esa promesa? Que veremos a quién, veremos a Dios. Muchas veces el creyente tiene una idea de que está en una silla y viene a los cultos, recibe la palabra, lee y ora, pero no tiene como el propósito de todo lo que hace. Cuando nosotros oramos, buscamos, cada día nos esforzamos por vivir, por obedecer, por guardar la palabra del Señor, lo hacemos porque tenemos una promesa gloriosa. ¿Cuál es esa promesa? Todos perseveramos aquí en la tierra porque nuestro gran deseo, nuestra gran meta, nuestro gran objetivo de perseverar y soportar y vivir y purificarnos, santificarnos, no es solamente el cielo, hermanos. Es que podamos ver cara a cara a nuestro Señor. Es que podamos estar con Él por toda la eternidad. Por eso quien no ama hoy, quien en esta tierra no ama estar con el Señor y apreciarle por la fe, hermanos, nunca querrá estar en el cielo. ¿Por qué? Porque allá le va a ver eternamente y para siempre. Y para siempre. Quien no ama el libro del que está en el cielo, a la diestra del trono de Dios Padre, hermanos, quien no ama el libro de Él, ¿cómo querrá estar un día delante de su autor? Si ni siquiera ama su libro, su palabra, ¿cómo querrá estar un día delante de su autor? Así que, hermanos, esto es lo que tiene esta promesa extraordinaria y es la más maravillosa y preciosa, que los que han limpiado su corazón, que los que han transformado sus vidas por la obra de Cristo Jesús, ellos verán a Dios. Aunque en espíritu, aunque Dios es espíritu y lo vemos, hermanos, no lo vemos de una manera en su naturaleza, pero cada visión, cada manera de la escritura podemos ver, hermanos. Y como dice aquí el sumum bonum, el objetivo final, hermanos, el objetivo último de la fe, de la religión, es el deseo que define un verdadero cristiano. La meta es esta, de ver al Señor. Ellos verán a Dios. Pero ¿qué significa esto? ¿Es solo el cielo? ¿Es solo para el cielo, hermanos? Pues hoy descubriremos a través de esta enseñanza que Dios despliega 3 dimensiones en las cuales nosotros vemos al Señor y veremos al Señor. Una es la visión espiritual en el presente. La segunda es una transformación a través de Cristo. Y la tercera es una gloria venidera o eterna cara a cara con el Señor. Y ese es nuestro encabezado en esta mañana. Una visión espiritual iniciada en el presente. ¿Cómo lo vemos en el presente? Si vamos a ver a Dios, no se trata simplemente escatológicamente un día, sino como dice Pablo, desde aquí ya lo vemos, lo contemplamos. Así que, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo contemplamos? Y segundo, una transformación mediante la contemplación. Al contemplar a Cristo a través de su palabra y la fe, pues hay una transformación. Y por último, la visión cara a cara en la gloria eterna. Y vamos a desarrollar nuestro primer punto, una visión espiritual iniciada en el presente. Quiero que vayamos a Efesios 1:8, hermanos. 1:18, por favor. Efesios 1:18. Allí nos dice la escritura, leamos desde el 16, no 17, perdón. El apóstol Pablo está orando para que los hermanos y la iglesia, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que lo que nos está mostrando el apóstol Pablo es que él está orando para que la iglesia, el Señor, el Espíritu de Dios, a través del conocimiento, de la revelación de su palabra y del conocimiento de Él, a través de esta verdad, los ojos puedan ser alumbrados y puedan saber, conocer al Señor, ver su riqueza de gloria y su herencia en los santos. Así que muchas veces, a menudo cometemos el error de pensar que ver a Dios es una experiencia exclusiva para cuando muramos o lleguemos al cielo. Sin embargo, la bienaventuranza tiene un cumplimiento presente. La pureza de corazón nos otorga una capacidad espiritual para recibir a Dios
en nuestro hoy, para ver a Dios, percibir a Dios en nuestro hoy. Así que nos está hablando que la revelación, su palabra, el conocimiento de Él, el profundizar en Él, nos alumbra los ojos. Hermanos, quiero decirles algo. Dice la Escritura que los de limpio corazón verán a Dios, porque un corazón que no ha sido regenerado, transformado, es como alguien que tiene sus lentes, sus ojos empañados, o ve a través de una ventana y la ventana es totalmente oscura, está sucia, no puede ver hacia afuera, no puede contemplar su exterior. Pero la Escritura dice que los que verán a Dios son aquellos que son regenerados, transformados por el poder del Espíritu Santo y que tienen cada día el conocimiento de la revelación del Señor. Y ese conocimiento cada día abre nuestros ojos espirituales para poder contemplar al Señor a través de su verdad, conocerlo, conocer la esperanza, el llamado, las riquezas de la gloria de su herencia. Así que una visión espiritual de Dios, de Cristo, inicia en el presente. Veremos a Dios, lo vemos y lo contemplamos por la fe a través del conocimiento de su palabra. Así que tenemos esta experiencia, no lo hemos visto cara a cara, pero sabemos cómo es Él, cómo es y cómo se manifiesta y qué nos da a cada uno de nosotros. Así que quien tiene el corazón empañado, sucio, él nunca podrá ver, comprender, hermanos, y tener esa experiencia de conocer a Dios espiritualmente, de tener esa visión espiritual de nuestro Señor en el presente. Ahora, ver a Dios en el presente, hermanos, no comienza después de la muerte. La Escritura dice que el puro de corazón recibe ojos en el alma para recibir y poder ver, hermanos, porque Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, nos muestra que no por los ojos físicos, sino con la iluminación. Así que vamos a mirar cuán importante es la iluminación para contemplar, hermanos, espiritualmente en el presente al Señor. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Y dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Podemos entender entonces que el hombre natural, hermanos, no puede comprender las cosas del Espíritu. O sea, el hombre sin el conocimiento de Dios, sin la revelación de Él, no puede comprender y entender las cosas de Dios. Y en lugar de comprender, para él son ¿qué? Una locura. Por eso mucha gente llama a los evangélicos que están locos, esos evangélicos están locos, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. Hermanos, nosotros nunca decimos que no hagan nada. ¿De quién es el santo libro? Es Dios. Es Dios. Ahora bien, el hombre natural está incapacitado para contemplar a Cristo, para contemplar a nuestro Dios. La Escritura dice que es solamente el hombre, los de limpio corazón, que pueden contemplar y ver a Dios a través de la revelación. Pero mire lo que dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, hermanos, podemos ver entonces que ver a Dios no comienza después de la muerte, sino que el puro de corazón recibe estos ojos del alma, hermanos, para percibir lo que el hombre natural no puede recibir, no puede captar. Así que nos muestra entonces, hermanos, que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido. Por tal motivo,
él no puede comprender las cosas del Espíritu, no puede contemplar al Señor por la fe de una visión espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón impuro es como el vidrio sucio, lo que les decía ahorita. El corazón impuro, por causa del pecado, no puede ver ni comprender las cosas de Dios, su gloria, su poder, su amor, su gracia, y contemplarlo de una manera en la cual pueda decir que ha visto a Dios, ha visto al Rey de Gloria, no de una manera física, sino de una manera a través que pueda entenderlo y comprenderlo a través de la palabra del Señor. Así que el pecado y la hipocresía, el amor al mundo, todo esto empaña el corazón del hombre para que él no pueda ver a través de su ventana espiritual, hermanos. Y dice la palabra del Señor que son ciegos y no pueden ver las cosas que son de Dios. Así que hay una ceguera espiritual. El hombre no puede ver ni contemplar las obras de Dios. En cambio, el creyente, hermanos, ve a Dios a través de la fe, que es la convicción de lo que no se ve. Miremos 11, Hebreos 11, versículo 1. Entonces vemos que el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede contemplarlo, no puede verlo, no puede contemplarlo espiritualmente, porque está ciego, su corazón lleno del pecado, de la hipocresía, del amor al mundo, está gobernándolo y lo ha enceguecido el príncipe de este mundo, por lo cual no puede contemplar al Señor a través de la fe, hermanos. Pero el versículo 1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Mire, certeza de algo que estamos esperando, pero también estamos convencidos de algo que no se ve. Pero quiero que vayamos al versículo 27. El versículo 27 dice, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la mirada del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Primero, pues Dios habló a Moisés y Moisés tenía, lógicamente, Dios le había dado su palabra y él confiaba en el Señor. Pero dice que Moisés contemplaba, se sostuvo como contemplando, como viendo a quién, al invisible. Pero quiero que miremos también el versículo 13. ¿Qué pasó con todos nuestros hermanos? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué pasó con nuestros hermanos antepasados que no vieron a Cristo? Dice la palabra que ellos por la fe que recibieron la promesa y lo miraban que de lejos. Lo miraban de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que la fe lo llevaba a ¿qué? La fe lo llevaba a tener esa contemplación, o sea, verlo, creerlo desde lejos, porque lo creyeron, estaban plenamente convencidos, porque esa es la fe. Así que de esta manera ellos se mantenían en la fe y era como si lo estuvieran viendo, como si lo saludaran. La manera en que Moisés se sostuvo, ¿cómo? No tuvo temor de abandonar Egipto, de la persecución, de todo lo que implicaba abandonar Egipto, hermanos, sino que él se sostuvo cada día en la fe, en obediencia y siguiendo al Señor, como viendo a quién, como viendo al invisible. Así que nosotros, el limpio de corazón, ve a Dios y en el presente lo contempla por la fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en Él, hemos creído en el que murió en la cruz. Cuando leemos, contemplamos ese Cristo como si estuviésemos allí, podemos a través de la palabra contemplarlo y verlo, que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, que el justo está muriendo en una cruz. ¿Por quién? Por el injusto. Así que podemos contemplarlo de esta manera, pero solamente aquel que tiene un corazón que ha sido limpiado, purificado con la sangre del Cordero de Dios. Los de limpio corazón verán a Dios, pero las personas que sus corazones permanecen endurecidos en su pecado
no pueden contemplar a Dios. Por eso toda la escritura para ellos es una locura, dice la palabra. Acabamos de leer, para el hombre natural es una ¿qué? Es una locura, porque para él no las puede discernir porque carece del Espíritu de Dios. No ha sido lavado, no ha sido regenerado y no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, otra manera en que Dios se ha comunicado con el hombre es a través de la revelación general. La revelación general de Dios es la creación. Y la revelación, hermanos, esta revelación de Dios no convierte al hombre, pero sí el hombre puede contemplar y ver la grandeza de Dios. Vamos al Salmo 104. Salmo 104. Y no lo vamos a leer todo, simplemente quiero que miremos el versículo 2. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida, con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no pasarán y volverán a cubrir la tierra. Nos está hablando de qué? De la creación, de todo lo que hay, habla de que hay un Dios creador. Dice el rey David, cuando miro los cielos y la tierra, digo, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? David contempla la majestuosidad de la creación de Dios. Y en Romano nos dice que las cosas visibles de Dios, toda la creación, hablan de lo invisible de Dios y del poder de Dios, pero que los hombres desecharon esta revelación general. Toda la creación, el hombre no tiene excusa, porque la creación revela que hay una mano poderosa que hizo los cielos y la tierra. Detrás de la creación hay una sabiduría, una inteligencia y un poder que Dios lo ha revelado. Lógicamente, la revelación general no lleva a un encuentro personal con el Señor, pero sí lo lleva a que busquen la revelación particular, a la revelación especial que es la palabra de Dios. Y el Salmo 24, 3 hace la siguiente pregunta. Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la pureza de corazón da discernimiento. Recuerden, contemplamos espiritualmente al Señor por la fe, hermanos. Lo contemplamos, lo vemos. El limpio de corazón es aquel que puede verlo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no le va su alma a cosas vanas ni jurado en engaño. Él recibirá la bendición de Jehová, la bendición de su justicia, de verle, de estar con él para siempre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? En su lugar santo, limpio de manos y corazón puro. Entonces puede ver, hermanos, que la pureza nos da discernimiento espiritual. El hombre sin un corazón puro no puede contemplar por la fe, no tiene fe y no puede contemplar por la fe espiritualmente al Señor. Así que el impuro ve el mundo, hermanos, y ve oportunidades para la codicia. Mientras el puro ve el mundo y ve la huella de qué? De su creador. Cuando nosotros, el justo mira el mundo y la creación, vemos la huella de un creador. Cuando el hombre sin Dios ve el mundo, lo ve de una manera de codicia. ¿De qué manera puedo sacar provecho? Pero el justo siempre está mirando la creación como la obra maravillosa y gloriosa, sabia de Dios, y lo lleva a magnificar y exaltar su nombre como hizo David. Cuando miro los cielos y la tierra, oh Señor, te alabo y te glorifico, y digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que nos haya dado
esta bendición y esta oportunidad y de ver tu gloria y ver tus maravillas, hermanos. Y ver al Señor en el presente, pues nos lleva a experimentar su paz, su guía y comunión con Él. Un corazón puro, hermanos, experimenta esto, paz, gozo y comunión con el Señor. Así que vemos que Dios nos lleva, nos anima y nos transmite esto a través de toda su creación. Qué maravilloso y glorioso. Cuando usted ve las aves, por ejemplo, el Señor nos habla en Mateo también, donde estamos. Él dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Por qué se preocupan tanto? Miren las aves de los cielos, mira la creación, mira las flores. Si yo hago todo esto, yo soy el que alimento las aves. Si ven una flor, yo soy el que la ha visto así. ¿Sí? Si ven la hierba que hoy es y mañana ya no está, si yo hago todo esto con la creación, ¿cuánto no más con ustedes, hombres de poca fe? Así que Dios nos señala su creación, miremos su maravilla, pero aun cuando contemplamos toda la creación y vemos su maravillosa creación, nosotros, hermanos, somos totalmente a esa creación diferente. Dios ha colocado su gracia, su amor y su favor en los hijos que hizo a su imagen y en su semejanza. ¿Para qué? ¿Para qué Dios creó al hombre? Para su gloria y su alabanza, para que el hombre disfrutara a Dios, lo exaltara, lo glorificara y viviera para los propósitos de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Es lo que estamos viendo en la doctrina de los pactos. ¿Qué le dijo? Multiplicaos, juzgad, llena la tierra y gobernadla. Así que el hombre tenía que cumplir los propósitos divinos, pero el hombre desobedeció a Dios. Pero cuando el Señor vuelve y recupera la creación, nos trae por medio de su Hijo Jesucristo a sus pies, nos lava, nos santifica, nos purifica, hermanos, podemos entender y comprender y ver su gloria, sus maravillas, y vivimos entonces para cumplir el propósito divino, el propósito de Dios. Así que esta visión actual y real y transformadora, hermanos, es un anticipo a la garantía de lo que vendrá. El que podamos contemplarlo por la fe y a través de su palabra y su creación, pues es un anticipo para eso que vendrá. Sin embargo, debemos ser honestos. Esta visión presente es limitada, hermanos. Es como dice la palabra del Señor. Es como si lo viéramos por un velo. Pero Él nos habla de cómo, si el vidrio está oscuro y no podemos verlo, cómo podemos limpiar ese vidrio oscuro de tal manera que nos prepare para algo mayor, hermanos. Y el Señor lo hace a través de un proceso de transformación. ¿Cómo hace que nosotros podamos contemplar esa maravillosa gracia y obra del Señor y podamos contemplarlo y verlo? Este es mi segundo encabezado, hermanos. La transformación mediante la contemplación de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, y allí nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora bien, hermanos, esto nos dice que la pureza de corazón no se logra simplemente esforzándonos más por ser buenas personas o cumpliendo una lista de reglas morales. La verdadera pureza es el resultado de mirar al objeto correcto. Aquí nos está diciendo cuál es el objeto correcto. Nuestro corazón purificado, hermanos, puede contemplar a Cristo. Nuestro corazón se purifica, se limpia y en esa medida va contemplando más y más a Cristo. Por eso la santificación tiene algo. Entre una persona más conoce al Señor, más puede conocer su santidad, su perfección, esa persona verá más su vida empañada, verá más sus manchas y querrá ser más santo, más puro, más como Él. Así que alguien que ama la santidad es alguien que está totalmente sumergido en el Señor cada día, meditando, escudriñando y viendo la realidad de su pecado remanente y pidiéndole al Señor que le limpie. Así que
la capacidad de ver a Dios en la faz de Jesucristo tiene un efecto transformador inmediato en el carácter del hombre. Por eso el apóstol nos da el secreto de esta transformación, lo que estamos leyendo aquí, hermanos. Que, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, a medida que haya una contemplación de Cristo, me va a llevar ¿a qué? A ese perfeccionamiento, lo que les acabo de decir. Entre más lo conozca Él, profundice en su palabra, voy a poder ver esa realidad de mi vida. Voy a poderme ver realmente cómo soy delante del Señor, como en un espejo. Me miro verdaderamente cómo soy delante del Señor, cómo estoy. Como les he dicho, yo sé que sería imposible que alguno de ustedes que están hoy en esta mañana, antes de venir, se prepararon, se arreglaron. Alguno de ustedes fue al espejo, ¿verdad? Fuimos al espejo. Y vimos esa realidad de nosotros. Pues en la medida que nosotros conocemos más al Señor a través del estudio, de la meditación, de la oración de la palabra, de oración y de la meditación de esa palabra, pues lo vamos conociendo más. Y en la medida que lo más lo conozca, será como un espejo frente a mí que me hace ver la realidad. Así que cuanto más lo conozco, hermanos, me lleva a poder ver esa realidad mía, mis defectos, mis pecados, mis debilidades, que me llevan a ¿qué? A querer ser más y mejor como Él. Y es lo que nos dice, que esa contemplación nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Así que la santificación, la perfección de la santificación comienza con la contemplación de Cristo. No cambiamos simplemente porque nos esforcemos o queremos ser mejores. Somos transformados al fijar nuestra mirada en ese Cristo revelado en el Evangelio. O sea que a medida que me exponga la palabra, ese Cristo se revelará, el conocimiento iluminará, me alumbrará y me hará ver cada día mi necesidad y mi dependencia de transformación que solo puedo encontrarla en Él. Así que la verdadera santidad nace de una visión más profunda de la gloria de Cristo, mucho más profunda. Entre más lo conozcamos, más nos llevará a esa transformación. Ahora, la transformación también es progresiva. Ningún creyente alcanza la perfección en esta vida plenamente mientras que esté en este cuerpo. Porque el crecimiento ocurre, hermanos, de gloria en gloria, es de paso en paso hasta la glorificación final. Primera de Juan 3:2. ¿Cuándo seremos perfectos? Ahora, no vaya a usar esta palabra para decir, no, no soy perfecto y voy a vivir una vida que yo quiera. No, quien cada día se purifica entiende que tiene una lucha en la perfección. Primera de Juan, capítulo 3, perdón. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, llegar a esa plenitud, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Él prometió que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán un cuerpo glorioso. Y los que estemos vivos seremos transformados también en un cuerpo glorioso. Así que habla de la glorificación. ¿Cuándo el creyente será perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo? En la glorificación, cuando Él sea glorificado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con nosotros mientras esperamos ese día? ¿Qué dice el versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él que es puro. Así que mientras esperamos su regreso, su retorno, mientras le contemplamos para que el día venga, hermanos, pues hermanos, esa mirada de fe hacia Cristo, no solo que nos perdona, no solo nos perdona a nosotros, hermanos, sino que nos cambia. A medida que lo contemplamos más y más por la fe y lo conocemos más a través del conocimiento, de la iluminación, de la revelación de su palabra, pues lógicamente nos vamos pareciendo más
a lo que adoramos, al objeto de nuestra adoración. Yo les comenté una vez una lectura, leía una literatura y hablaban del hombre que adoraba al Buda. Ustedes saben cuál es ese Buda, ¿cierto? Y el hombre pasaba tanto tiempo delante de Buda que la gente, la posición que hacía y la manera como permanecía allí delante de él, decían que ese hombre ya se parecía a Buda, era como Buda. O sea, pasó tanto tiempo delante de Buda que ya era como Buda. Hermanos, nunca esperes ser como Cristo si no pasas tiempo con Él. Nunca. Nos está diciendo aquí que la perfección de la santidad progresiva en la vida del creyente, que el creyente se perfecciona, ¿por qué? Porque contempla a Cristo, lo contempla. Lo contempla a través de su escritura, de su creación, a través de lo que Él nos habla, a través de que nos muestra como Él. Por ejemplo, nos dice Pedro que fuimos llamados para anunciar las virtudes, las excelencias, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que en medida que comprendemos la belleza, la excelencia, las maravillas del Señor, su santidad, sus perfecciones, sus atributos, hermanos, lo vamos conociendo y contemplando, y en esa medida vamos siendo transformados. Ahora, yo tengo la esperanza de que un día voy a ser como Él, pero mientras viene, mientras regresa, ¿qué hago? Contemplo, y esa contemplación y la esperanza que tengo en el retorno de Él, pues me lleva a que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es que, como Cristo es puro. Cada día me estoy perfeccionando y purificando. Apocalipsis 22 dice, el que es santo y el que es justo y el que es inmundo, siga siendo inmundo, siga siendo pecador. Pero el que es santo, él se va a santificar más, va a contemplar más a Cristo. Así que el Espíritu Santo, recuerden, el Espíritu Santo es el agente de la santificación. No solamente, recuerden que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando ven, dice la promesa del Señor es, yo me voy, pero os enviaré el Consolador. Y cuando el Consolador venga, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero no solamente Él nos convence de esto, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, hermanos, Él aplica la obra de Cristo en la cruz en nosotros. Así que el Espíritu Santo es el agente de la santificación que nos regenera y nos conforma cada día a la imagen de Cristo. ¿Y cuál es la meta de la vida cristiana, hermanos? ¿Cuál es la meta real de la vida cristiana? Pues el propósito de Dios no es simplemente hacernos personas moralmente buenas o mejores, sino conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Para que su gloria sea visible en nosotros. Por eso la Escritura en el Sermón del Monte nos dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Una de las cosas que han afectado a la humanidad es el pésimo testimonio de las personas que se dicen ser cristianas, que blasfeman el nombre de Cristo, que pisotean su nombre. Hermanos, y esto es lo que ha hecho que la gente blasfeme, una cosa impresionante, porque se dicen ser, pero no son. Por eso el Sermón del Monte nos dice quién es verdaderamente el Hijo del Reino, quiénes son los verdaderamente ciudadanos del reino, quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, cómo luce, cómo imita ese creyente a Cristo Jesús, y es lo que estamos apuntando todos hacia esa meta. La meta final, la meta cristiana es reflejar a Cristo. Romanos capítulo 8. Hay gente que dice, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es el propósito mío en la tierra? Yo no sé cuál es el propósito. Hermanos, aquí el Señor le va a decir cuál es su propósito en la tierra. Lógicamente, no quiero decir con esto que no tenga otras metas en esta vida, no. Pero Dios nos creó a nosotros con un único propósito. Nos salvó, envió a su Hijo, nos redimió con un único propósito. Y se trata de qué? De contemplar cada día a Cristo. En la medida que contemplemos, seremos como Él. Así que, hermanos, 8, capítulo 8.
Versículo 29, perdón. Porque a los que antes conoció, escucha, también los predestinó. Ahora, encuentra aquí el propósito de su vida. ¿Para qué Dios lo creó? Lo llamó al Evangelio, le perdonó sus pecados y le selló con su Santo Espíritu. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Cristo nos salvó, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos selló con el Espíritu Santo con un único propósito. El propósito del Padre con cada uno de nosotros es que nosotros lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la meta de Dios con nosotros. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos ha salvado. Es que antes de querer ser un pastor, un cantante o lo que sea en esta vida, hermanos, su meta es esa. Pedirle cada día y buscar de Dios, pedirle que lo conforme a la imagen. En la medida que lo conocemos más cada día, pues Dios nos va conformando más. Así que el creyente contempla a Dios, contempla a Cristo a través de la fe y a través de la experiencia de la santificación y purificación. Cuando tiene la esperanza de su regreso, me purifico más y quiero ser más como Él, hermanos. Así que los puros de corazón ven a Cristo en la palabra de Dios y disciernen su carácter santo, su carácter justo y amoroso. Y esta visión, ¿qué es lo que hace en nosotros? ¿Destruye qué? El orgullo. Destruye el orgullo en nosotros, hermanos. A medida que conocemos más al Señor, vamos, como les decía esta mañana, mucha gente dice, yo soy salvo porque yo quise. Mentiroso. Vemos todavía el orgullo en el hombre. Nadie es salvo porque quiso, porque el Señor dice en su palabra que ninguno quiso venir a mí y que Él miró de los cielos a la tierra y no había nadie que buscara a Dios. ¿Qué hizo el Señor? La iniciativa de quién fue? Del Señor. Él vino a buscar lo que se le había perdido. Entonces la gente dice, no, yo soy salvo porque yo quise. O imagínense que yo andaba por ahí todo desorientado y... No. Imagínense que Cristo andaba perdido y yo lo encontré. No, ninguno de nosotros encontró a Cristo. Nosotros éramos las ovejas perdidas en delitos y pecados muertos. Y Cristo vino a buscar lo que se le había perdido. Él nos halló a nosotros. Él nos encontró, hermanos. Así que todo esto destruye nuestro orgullo. A medida que vamos conociendo al Señor, lo vamos contemplando y vamos siendo más como Él. Así que no solamente lo contemplamos, sino que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Él. Mientras más se crece en la pureza, pues más transparente va a ser la visión espiritual que tengamos de nuestro Señor. Pero hermanos, el clímax realmente de la bienaventuranza se encuentra más allá del velo que esta vida mortal nos pueda presentar. Esta contemplación diaria no nos está preparando para algo mucho mayor, algo más trascendente y algo más extraordinario. El Espíritu Santo nos está adaptando, nos está limpiando, porque nos está preparando para un designio glorioso donde los espejos y las sombras, hermanos, desaparecerán para dar paso a una realidad perfecta. Y este es mi tercer encabezado. La visión cara a cara en la gloria eterna. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. La visión cara a cara en la gloria eterna. El apóstol nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. El apóstol Pablo entonces apunta a lo escatológico, a lo venidero. Ahora lo vemos como por el espejo, que es lo que acabamos de ver, y sufrimos una transformación al conocerlo así cada día. Pero entonces, más entonces dice, se quiere decir, luego le veremos cara a cara y le conoceremos tal como es, lo mismo que dijo Juan en la primera de Juan, le veremos tal como Él es. Así que de esta manera llegamos al destino final. ¿Cuál es el destino final? La consumación de nuestra fe. La promesa de Mateo 5:8 se encuentra aquí, el clima absoluto, y está en la eternidad. La bienaventuranza final del creyente es la escatología histórica, hermanos. Esperamos ese llamado, esperamos verlo, esperamos recibirlo. Esa visión de Dios, verle cara a cara. Por lo cual, cada uno de nosotros perseveramos. Así que nos aguarda una visión plena que nos satisfará, hermanos. El anhelo más profundo del alma humana por toda la eternidad es ver a su Dios, ver su rostro, verle, como dijo el apóstol, verle cara a cara, tal como Él es, verle cara a cara. Ahora, el apóstol desarrolla que ahora le vemos como por un espejo, oscuramente, pero luego le veremos cara a cara en el cielo. Sus siervos verán su rostro. Así que esto será el fin de lo parcial. Ahora vemos al Señor parcialmente. Lo vemos en una visión espiritual, contemplando su palabra, su creación, y también, hermanos, en una visión en la cual cada día nos conformamos más y más a la imagen de nuestro Señor. Pero el clima final es el que anhelamos todos los días. Así que, hermanos, allí en el cielo no necesitaremos más las sagradas escrituras, no necesitaremos más sermones, no necesitaremos absolutamente nada más. Veremos al Señor, le veremos cara a cara y estaremos con Él por toda su eternidad. Así que, Apocalipsis 22:4. Nos da el panorama, Apocalipsis 22:4 nos da el panorama de esta comunión sin velos, cuando ya no habrá velo, nada que nos separe. Ahora será cara a cara, será la realidad, la esencia, la realidad, hermanos. Será la sustancia, perdón. Apocalipsis 22:4. Vamos desde el 3, nos está hablando de que Él restaurará la maldición, todo lo que, por causa del pecado de Adán y Eva y de todos nosotros. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, esto nos da el panorama más hermoso del cielo, que verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Ver a Dios no será una experiencia terrorífica para el creyente, porque nuestros corazones habrán sido lavados por la sangre del Cordero y renovados por el Espíritu. Así que será una visión sin pecado. Ya no hay pecado. Ya estaremos a la plenitud del Señor. Estamos como Él es, hermanos. Ese propósito de Dios se habrá cumplido, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando las personas dicen que quieren ser como el Señor y no leen la palabra, no la estudian, no oran, no buscan su rostro, hermanos, simple y llanamente es hipocresía. Porque para ver el rostro hay que ser purificados. Y para ver, y anhelar el rostro y estar con el Señor debe anhelarlo desde aquí. Y para anhelarlo y verlo desde aquí, tenemos que ser una visión espiritual y una visión que contempla y es una visión que transforma cada día para que podamos estar con Él por toda la eternidad. Así que ya no habrá conciencia de pecado, no habrá luchas internas, no habrá orgullo, codicia. Como dijo el salmista en el Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando me despierte a tu semejanza. Solo, hermanos, los plenamente sinceros entonces podrán soportar esa deslumbrante luz que consumará, eh, que traerá, hermanos, el gozo pleno de cada uno de nosotros. Así que esta será la felicidad plena del creyente.
Usted sabe que aquí sufrimos, padecemos, tenemos luchas, pruebas, pero allí será el gozo eterno y glorioso. La Escritura dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, el cielo no es principalmente calles de oro, puertas de perlas. El cielo es ver a Dios. Porque mucha gente tiene muy incorrecta su apreciación de la esperanza futura. No, yo quiero caminar por las calles de oro, mares de cristal, ¿sí? Ver esas puertas y esas casas que tienen fundamentos de piedras preciosas. Lo que aquí cuesta tanto, allí lo vamos a pisar, va a ser el polvo de nuestros pies. Y entonces tienen ese pensamiento y esa idea, o sea que su meta es cambiar esta tierra por una ciudad maravillosa, pero su meta no es Dios. Porque la meta del Evangelio es Cristo, es el Señor, es ver a Dios, que se cumpla la promesa más gloriosa que el Señor hizo a los creyentes y a todos aquellos que les espera el creer en el Señor. Y es que le veremos tal como es, le veremos cara a cara, estaremos con Él para siempre, estaremos satisfechos porque despertaremos a su semejanza, seremos tal como Él. Y esta debe ser nuestro gozo, nuestra felicidad, hermanos. Es la satisfacción total de las ansias más profundas de nuestro corazón. Le veremos tal como Él. Seremos completamente satisfechos, completamente puros y completamente fieles en su presencia, hermanos. Así que la progresión de estos 3 puntos, verlo en el presente, hermanos, contemplarlo en el proceso y también estar con Él, verlo en el futuro, es brillante, porque ayuda a cada miembro, a cada congregación a entender que las bienaventuranzas no es una promesa lejana, hermanos, sino una realidad transformadora para el día de hoy. Esta realidad y esta promesa nos transforma hoy. Así que la esperanza futura debe ser el motor de nuestra santificación cada día. En este presente debe ser ese motor que nos lleve a santificarnos más. Saber que nuestro destino final, hermanos. Debemos entonces preocuparnos cada día por nuestra vida espiritual. Si nuestro destino final es ver a Dios por la eternidad, ¿cómo entonces debemos vivir en el presente? ¿Cómo debemos vivir hoy? Si mi meta y mi destino final es la eternidad con el Señor, ¿cómo se supone entonces que debemos vivir? Pues aquí nos está respondiendo la palabra y esto me lleva a 3 aplicaciones de la enseñanza del día de hoy. La primera, enfoque en la crisis. Hermanos, esta enseñanza no es solamente para decirnos cómo se contempla, cómo se espera, sino también debe llevarnos que cuando pasemos por pruebas, luchas, dificultades, cuando el mundo se nos venga encima, sintamos que el mundo nos cae encima, hermanos, preguntémonos, ¿estoy viendo solo los problemas, las causas secundarias? ¿O estoy viendo al Dios invisible que es soberano sobre todas las cosas? Cuando podemos contemplar a Dios por la fe, por medio de su palabra, su creación y la transformación cada día nuestra, hermanos, debe llevarnos a una reflexión grande. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida el día de hoy? Pues, hermanos, todos pasamos por pruebas, luchas, dificultades, circunstancias difíciles. Aprendamos que si creemos en el Señor, por la fe lo vemos, lo contemplamos y somos transformados de gloria en gloria para verle un día, que nuestra meta final, hermanos, significa entonces que en medio de las crisis yo no puedo ver mis circunstancias, sino contemplar al invisible, al que gobierna y al que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo lo hicieron nuestros primeros padres y todos nuestros hermanos? Ellos vieron al invisible, lo saludaron desde lejos, lo creyeron, lo disfrutaron, hermanos, lo contemplaron. Así que nosotros debemos vivir en medio de este mundo en el cual hay un caos absoluto y por el pecado y todas las circunstancias que podamos experimentar. No nos fijemos en las circunstancias. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si has caído, si has desobedecido, mira a Cristo, míralo a Él. Y dile, Señor, yo no puedo, no he podido.
Pero te pido hoy que tú me levantes, que tú me perdones y me ayudes a poner la mirada en ti, a contemplarte, a conocerte. Así que nos enseña hoy que debemos poner la mirada en quién, en el invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No tuvo temor de Faraón, de la persecución, de todo lo que tuvo que experimentar este hombre. Él dice que se mantuvo como viendo al invisible. Tus pruebas, tus luchas, tus debilidades, tus circunstancias deben llevarte y mantenerte siempre como viendo al invisible. Puesto los ojos en Jesús, puesto en aquel que murió en la cruz. Hermanos, cuando Pedro caminó hacia Jesús, Señor, si eres tú verdaderamente, manda que yo vaya sobre las aguas, camine. Y Pedro, el Señor lo invitó y Pedro, muy bien, Pedro bajó de la barca y imaginémonos ese momento. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Recuerde que había tormenta. Y él comienza a caminar, pero él quita la mirada de nuestro Señor Jesucristo y la coloca en el mar agitado y en la tormenta. Y cuando esto sucede, Pedro comienza ¿qué? A hundirse. Esta enseñanza nos enseña a contemplar al invisible en medio de toda prueba, lucha, circunstancia y aflicción. Nuestra segunda aplicación. La pausa del discernimiento. Antes de orar, de tomar decisiones importantes, cualquiera que sean, hermanos, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy viendo esta situación con ojos puros o solamente con los ojos de la carne? Porque esto nos enseña el discernimiento en la enseñanza. Nos enseña a contemplar y a ver y a mirar todas las cosas a través de ese lente que está limpio, ese corazón limpio. Ahora vemos las cosas y la trascendencia a través de las cosas espirituales. No tomamos decisiones ni reaccionamos en la carne. Recuerden que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios y él toma decisiones en su propia voluntad, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Se apoya en sí mismo. Pero el hombre, cuando hacemos la pausa, hermanos, ¿es por qué? Porque no nos apoyamos en nosotros mismos, sino que nos apoyamos en el invisible, al que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve, al que nos llama a cada día a conocer su voluntad, hermanos, en su bendita y gloriosa palabra. Así que esa visión de Cristo, esa contemplación hacia Él, nos hace que de la misma manera nosotros apliquemos para todas las circunstancias y decisiones en esta vida. Debemos asegurarnos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estoy discerniendo la voluntad y que no es mi voluntad, sino que estoy realmente discerniendo, viendo las cosas espiritualmente con los ojos espirituales. Y por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos limpie de toda percepción de actuar en nuestra propia carne, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, o sea, confiarnos de nosotros mismos. Ese es un gran peligro. La Escritura dice, fíate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos manda a confiar plenamente en el Señor. Y es lo que hace la enseñanza. Así como contemplamos espiritualmente, el conocimiento trae luz, quita ese paño sobre nosotros de nuestro corazón y nos hace ver las cosas como son en realidad, pues esto nos lleva a un discernimiento. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos muchas cosas, hermanos, lo hacemos con esa mirada espiritual, considerando a Dios, considerando su palabra, considerando su voluntad que es perfecta, es santa y es agradable. Y también, tercera aplicación, debemos examinarnos y debemos identificar qué pecado recurrente hay en nuestra vida. ¿Qué pecado recurrente, hermanos? Recuerde que Juan nos dice que le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que debemos identificar, esta enseñanza debe llevarnos, hacia entre más conocemos al Señor, debe llevarnos a mirarnos en ese espejo, a evaluarnos. Y la palabra es espejo. La palabra es el espejo que nos embellece, que nos dice la verdad, hermanos. Cuando nos miramos en un espejo físico, pues Él nos dice la verdad de nuestro exterior. Pero hay un espejo que nos hace ver el interior, lo que nosotros no vemos. Y ese espejo es la palabra de Dios. Así que
Ella nos ayuda a identificar. Y en oración también, Señor, muéstrame cuál es el pecado recurrente que hay en mí que cometo continuamente. Y debe llevarnos entonces a qué? A purificarnos así como Él es puro. Así que le oramos al Señor que nos ayude y le dé el poder de abandonar el pecado. Porque la esperanza del cielo es ese motor que nos anima, nos motiva cada día a purificarnos con el deseo de ver al Señor, contemplarlo ahora y de verlo allí cara a cara, hermanos. Así que vamos a la conclusión final. La promesa es clara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que hemos visto, hermanos, que esta pureza nos permite ver a Dios obrando en nuestro presente, nos transforma a la imagen de Cristo mientras caminamos por esta tierra y nos garantiza el gozo supremo de ver su rostro un día por la eternidad. Ese es nuestro gran resumen y el llamado es el siguiente. Hoy no intentes limpiar tu corazón, hermanos, con tu propio esfuerzo. Ven a Cristo, así, en su corazón sucio, pecaminoso. Contémplalo en la cruz y deja que esa sangre corra por ti, te lave tu corazón. Y mientras caminas esta semana, hermanos, mantén los ojos fijos en Él. Pon los ojos en Cristo hasta que llegue ese glorioso día, hermanos, en que los cielos se abran y por fin y por toda la eternidad te veamos cara a cara. Soli Deo Gloria, solo Dios sea la gloria. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. La necesidad nuestra es mayor. Cada día necesitamos más de ti, de tu poder, de tu sabiduría, de tu conocimiento, porque a la medida en que te conocemos más y más, nos limpiaremos cada día, nos purificaremos, nos santificaremos como tú eres puro. Señor, que hoy podamos salir de este lugar nutridos, fortalecidos, con el anhelo y el deseo de conocerte más y más, de profundizar más, de ser iluminados y de ser transformados cada día en la medida que te contemplamos a través de tu palabra, tu creación, tus hechos, tus obras, en la medida que nos sometemos a ti, a tu palabra y a tu voluntad, bendito Dios, con la esperanza gloriosa y escatológica de un día ser como tú y verte cara a cara tal como tú es, Señor, para estar contigo por toda la eternidad. Señor, te pedimos que tú que comenzaste la buena obra en nosotros nos limpies, nos purifiques y nos santifiques cada día más. Que cuando tú vengas nos halle velando, Señor, con un corazón limpio, puro, santificado cada día en ti. Oramos por aquellos que no han purificado sus corazones, Señor, aquellos que permanecen muertos en sus delitos y pecados. Y pedimos, Señor, que tú, hoy que has hablado, bendito Dios, los lleve a anhelar y desear un corazón puro y limpio para que un día puedan ver a Dios y mientras tanto contemplarle aquí como por un espejo, Señor, y podamos en esa contemplación a través de tu palabra y los medios de gracia, bendito Dios, ser transformados y conformados cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a perseverar cada día y anhelar y desear verte cara a cara, porque esa es la promesa más gloriosa de toda tu palabra. Un día estar contigo, contemplarte y verte en esa realidad y en esa verdad en la cual tú también nos transformarás, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a morir al mundo, a mortificar el pecado y a santificarnos más y más porque tú eres puro. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.